país viven en los lugares más ricos de él. Qué ironía, ¿no? Los lugares más ricos que son naturales y ricos también en biodiversidad. Los bosques son protagonistas importantes de estas áreas naturales. En nuestro país hay 73 millones de hectáreas de bosques. ¿Por qué estamos hablando de ellos el día de hoy? Porque a partir del lunes y hasta el 12 de este mes, de diciembre, se va a llevar a cabo la Cumbre Mundial del Cambio Climático. Van a hablar muchísimas cosas sobre lo que hay que hacer para proteger el medio ambiente, la atmósfera y obviamente conservar las riquezas naturales que sobre todo se encuentran en nuestro país. La deforestación y la degradación de los bosques ahorita son una amenaza en el Perú. Sin duda, luego de lo dicho, hay que evitar que la degradación crezca o la deforestación también. ¿Qué está haciendo el Estado para lograrlo? ¿Qué está haciendo el Ministerio del Ambiente concretamente para hacerlo? El invitado del programa de Incluir para Crecer del día de hoy es Davis Guamán. Él es integrante de las áreas protegidas del Ministerio del Ambiente justamente, y él nos va a contar qué está haciendo este sector del Estado para conservar los bosques, evitar que se deforesten y evitar su degradación. Davis, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Susana, gracias por la invitación y buenos días con todos. Parece casi natural, sí, hay que evitar la deforestación y la degradación de los bosques, pero ¿por qué hay que hacerlo en verdad? Ya, es bastante importante para nosotros como Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, parte del MINAM, trabajar en asegurar que los bosques, y no solamente los bosques, sino muestras representativas de diversidad biológica se conserven a nivel de país, ¿no? Y una de las amenazas es pues la deforestación y la degradación, ¿no? Entonces nosotros conservamos estos espacios naturales con el fin de que las poblaciones y que los peruanos en general podamos disfrutar de estos atractivos y podamos seguir utilizando ordenadamente los recursos que estas áreas nos proveen. Así es, pero ¿qué estrategia entonces es la más importante que está desarrollando el MINAM para justamente lograr la protección, la conservación de estos bosques? Ya, bueno, a nivel de país tenemos que conocer que los bosques están en propiedad de diversas o manejados por diversas personas. ¿En nuestro país? En nuestro país. Los bosques que están en la Amazonía. Los bosques en la Amazonía. Los 73 millones de hectáreas. 73 millones. Ah, ¿no? ¿Cómo es eso? Los 73 millones están a cargo de una parte en áreas naturales protegidas, 16 millones aproximadamente de hectáreas. Otra parte está en comunidades indígenas, ¿no? Que son poblaciones indígenas. Otra parte está otorgada en concesiones de conservación, concesiones de aprovechamiento, forestal u otras, y otra parte está en predios privados. Entonces, una estrategia efectiva para la gestión de estos bosques involucra trabajar con todos ellos. Significa trabajar con estas cuatro, digamos, tipos de propiedades o tipos de maneras de hacerse cargo de los bosques. Y en todos ellos tenemos una gama de estrategias para la conservación, ¿no? Y ahora, entiendo que, 16 millones de hectáreas en áreas nacionales protegidas es un montón. Sí. Y las que tienen las comunidades indígenas también. ¿Qué están haciendo ustedes en concreto con estas dos áreas, con estas dos zonas? Ya. Nosotros como estrategia, una de las estrategias que promovemos definitivamente tiene que ver para nosotros con asegurar la conservación, pero nosotros nos hemos dado cuenta como Estado que tenemos que manejar tres cosas principales dentro de áreas naturales protegidas, o tener tres consideraciones. El componente ambiental, porque nos interesa conservar la diversidad biológica, no solamente los bosques como madera o los bosques como árboles, ¿no? Sino la diversidad que hay. Nos interesa también el componente social, porque dentro de las áreas naturales protegidas o fuera de ellas o aledaña a ellas tenemos poblaciones, ¿no? Sean indígenas o no. Y además hay un componente económico porque nosotros necesitamos asegurar la sostenibilidad de estas áreas, y adicionalmente este componente económico está muy acompañado porque esas poblaciones necesitan hacer un uso o un aprovechamiento de estos recursos. Y también garantizar su sostenibilidad. O sea, siempre pensamos en que hay que garantizar la sostenibilidad del árbol, de las aves, de todas las especies de fauna y flora que hay, pero nos olvidamos justamente también de
de las personas, ¿no? La vida humana que está ahí No y podemos que también olvidarnos de ellos. vive de ella, ¿no? Yo quería Sí. comentarles que David Guamán es biólogo, que él ha sido guardaparque también, también. y que hoy es funcionario y está a cargo justamente de trabajar áreas protegidas y ver algunos mecanismos de conservación. Yo antes de hablar de estos mecanismos de conservación me interesaba saber cuáles son las áreas nacionales protegidas más importantes que hay ahorita. ¿Cuáles son? Usted me comentaba que hay algunas que son reservas naturales, otras que son parques. ¿Cómo es esto? Ya, nosotros tenemos varias categorías de áreas naturales protegidas, algunas de uso directo y algunas de uso indirecto. Pero básicamente, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos en el país 21 ecorregiones o diferentes zonas, ¿no?, en las cuales el Estado ha decidido invertir en su conservación, ¿no? Y dentro de estas, pues, tenemos algunas áreas muy conocidas como pueden ser el Parque Nacional del Manu, ¿no? Tenemos Huascarán, ¿no? Tenemos algunos bosques de protección como el Alto Mayo, tenemos Paracas, tenemos Machu Picchu, ¿no? Nosotros tenemos Tambopata. 76 A áreas ver, naturales una que me acuerdo, protegidas. Tambopata. Cordillera Azul, Ajá. ¿no? El Parque Nacional Bahuaja-Sonene, ¿no? Entonces nosotros manejamos 76 áreas naturales protegidas y cada una de ellas tiene características bastante especiales y son definitivamente muy ricas. Y como biólogo, ¿cuáles son esas características especiales que tiene cada uno? Me está hablando de 76. Sí. ¿Cuáles destacaría? ¿Cuáles son las diferencias principales? Bueno, definitivamente algunas están en costa, otras en sierra y otras en selva. Las características principales de estas definitivamente tienen que ver con la alta diversidad que tenemos en el país, ¿no? Porque somos un país megadiverso y lo que intentamos es conservar una parte de esa diversidad y ahí tenemos pues ahora somos el tercer país en número de aves, registros de aves, pero pronto vamos a volver a ser el segundo. O sea, hay algunas reservas que tienen más aves que otras, Sí, exactamente. mayor diversidad de peces que otras. Exactamente. Y en el número de población, ¿cuántas comunidades habitan más unas que otras? Ya, para el caso de comunidades, bueno, cerca a las áreas naturales protegidas o dentro de áreas naturales protegidas tenemos comunidades campesinas y comunidades indígenas. ¿Cuál es la diferencia? Las campesinas son las que son altoandinas principalmente y las indígenas son las que están en zonas Las de nativas. selva, las nativas, ¿no? Las comunidades amazónicas en sí. Ya, Amazónicas, de acuerdo. exactamente, ¿no? Entonces tenemos áreas naturales protegidas que están rodeadas de comunidades, Cejas, Machiguenga, Jarambut, ¿no?, Amaracaeri, ¿no? Y hay también un mecanismo que nosotros conocemos como reservas comunales, ¿no? En las reservas comunales, por ejemplo, nosotros tenemos 10 reservas comunales y estas reservas comunales se crean para asegurar los recursos de las comunidades colindantes. Es un mecanismo de conservación. Es un mecanismo de conservación, pero está muy orientado a asegurar los recursos para las comunidades indígenas. Ajá. ¿no? ¿Qué comunidades indígenas son y qué han logrado, por ejemplo, hasta el momento ustedes? Ya. Con las comunidades indígenas, lo que nosotros estamos promoviendo como Estado es hacer una cogestión o una gestión participativa con ellas para que ellas administren junto con nosotros estas áreas protegidas. ¿Por qué? Porque son para ellas. Ajá, reservas comunales. Reservas que comunales. se encuentra básicamente ¿en qué departamento? Loreto, Ucayali, ¿dónde están? ¿O están en diversos países, ¿no? Regiones o departamentos. Bueno, son casi países. Y bueno, tenemos una infinidad de comunidades indígenas, ¿no? Y hay que trabajar con ellos, ¿no? Hay que entender que con las comunidades indígenas tenemos que llevar procesos un poco más lentos porque es importante que ellos capten el mensaje nuestro y que nosotros captemos su mensaje. Y cuando usted me dice hay que tomar en cuenta que los procesos son más lentos, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que hay que trabajar conjuntamente con ellos? ¿Cuál es el aporte de ellos también que el Estado reconoce y por eso también hace que el proceso sea lento? Claro. Ya, hay que entender, y aquí, que ellos son muy ricos en cultura, muy ricos en gestión y en conservación, ¿no? Porque ellos manejan bosques mucho antes que muchos de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, familias de familias sí, han heredado un exactamente. conocimiento que hasta lo Entonces, siguen transmitiendo. nosotros no vamos a venir a enseñarles a ellos, más bien tenemos que aprender de ellos, pero hay muchas cosas que para nosotros pueden ser blanco, pero para ellos no existe eso, ¿no? ¿Cómo cuál?
Por ejemplo, yo puedo ir y decirles a las comunidades, yo voy a intentar hacer un proyecto de conservación con ustedes, pero muchas veces el solamente decirles esto implica que ellos entiendan que yo ya me comprometí a hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que decimos y en lo que ofrecemos, porque las comunidades y la gente en las comunidades toman muy en serio lo que uno dice. Claro. Y hay que saber también no levantar expectativas y más bien empezar a aprender de ellos. O sea, son dos cosas. Por un lado, el Estado está aprendiendo de un conocimiento ancestral que no se puede eludir. Y lo reconocemos. Pero al mismo tiempo también están entendiendo que hay que involucrarlos a ellos también en este proceso. Me entiendo que es por ahí. Definitivamente, ¿no? Tenemos que involucrarnos porque ellos son los que nos van a ayudar a hacer el manejo adecuado de estos recursos. ¿Qué reserva nacional ahorita es la más importante para el CERNAM en estos momentos? Para nosotros es un poco difícil decir cuál es la más importante porque nosotros tratamos de conservar en todo el país muestras representativas. Claro, pero dicho de otra manera, ¿en dónde ha puesto mayor esfuerzo el CERNAM para justamente lograr este objetivo de conservar no solamente el ecosistema y la diversidad, sino también involucrar a las poblaciones que viven en él? A ver, con comunidades, por ejemplo, se está trabajando bastante fuerte y tenemos una participación muy día a día en la Reserva Comunal Amaracaeri, en la Reserva Comunal El Sira, con comunidades indígenas, en comunidades altoandinas, por ejemplo, en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, las comunidades campesinas, están trabajando para conservar y manejar sus recursos, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias de conservación en las cuales trabajamos con acuerdos, con municipalidades, convenios, con empresas, ¿no? Y entre ellas destaca pues el tema de promover los contratos de administración con las reservas comunales y con participación de organizaciones sin fines de lucro. Y ahí es donde nosotros... ¿Y qué significa ese contrato? Significa que nosotros como Estado transferimos responsabilidades y resultados. Esperamos que las comunidades, junto con nosotros o las ONGs, nos ayuden a lograr resultados para la conservación de estos espacios protegidos. Entonces, ese es otro mecanismo de conservación de las áreas naturales, de los bosques en general, de los bosques en general, no solo de las áreas naturales protegidas. Sí. Qué interesante. Nos vamos a ir a una pausa, porque en esta segunda parte del programa vamos a ser un poquito más específicos respecto a estos mecanismos que impulsa el CERNAM para proteger los bosques de nuestra Amazonía. Ya regresamos. Climático. Cada año se destruyen 13 millones de hectáreas de bosque a nivel mundial, generando más cambio climático. ¿De qué planeta somos? ¿De Plutón? ¿De qué planeta? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre del cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. ¡Únete! Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Cada año se destruyen 13 millones de hectáreas de bosque a nivel mundial, generando más cambio climático. ¿De qué planeta somos? ¿De Plutón? ¿De qué planeta? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre del cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. ¡Únete! Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
el interín, en plena pausa, hemos estado hablando con el biólogo Daisy Guamán para que más o menos Daisy. Me encantó, pero es David Guamán. Hemos estado hablando justamente del tema de cuáles son estos mecanismos de conservación de los bosques, ¿no? Hay varios, él nos ha comentado en la primera parte del programa, pero hay uno que nos interesa especialmente porque además es el nombre del programa, ¿no? Carbono para la inclusión. Y sobre eso justamente vamos a hablar ahora. Dígame, Davis, ¿el bono de carbono es un mecanismo para la conservación de los bosques de nuestro país, de nuestra Amazonía? Sí, definitivamente, como Estado, nosotros promovemos diferentes mecanismos o estrategias para la conservación. Y actualmente el elaborar un proyecto RED, ¿no?, que tiene que ver con reducir las emisiones por deforestación y degradación. ¿El proyecto RED qué significa? Reducción Coquito. de emisiones por deforestación y degradación. De acuerdo. ¿No? Significa que hay que conservar el bosque y no evitar que se tale o que se queme, ¿no? ¿Y este RED qué relación tiene con el bono de carbono? No entiendo. Ya. Las áreas naturales protegidas, muchas de nuestras áreas naturales protegidas albergan o almacenan carbono en los bosques, ¿no? Entonces, el hecho de talar, quemar estos bosques implica que ese carbono se va al ambiente y contribuye al cambio climático. Que no debe haber mucho carbono, o sea, en la atmósfera hay carbono, Claro. pero entiendo que no debe haber mucho, por eso es el problema. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros queremos evitar estas emisiones y para esto se promueven los proyectos RED que evitan con diversas estrategias el corte, que se deterioren los bosques, ¿no? Y promueven la conservación y el uso sostenible de los recursos, ¿no? Entonces aquí cuando uno hace un proyecto RED, lo que hace es asumir compromisos. Ya, cuando usted me dice uno hace el proyecto RED, significa ¿quién hace el proyecto RED? Ya. Nosotros como Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas promovemos los proyectos RED a través de los contratos de administración que mencioné hace unos instantes, que se dan con ONGs, organizaciones sin fines de lucro, y con ejecutores de contratos de administración en reservas comunales. Que en esos casos son las comunidades, organizadas. Indígenas, Sí. Nativas, de Exactamente. acuerdo. ¿Y en qué se comprometen ellos? Las comunidades nativas, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando uno hace un proyecto RED tiene que comprometerse a conservar y hacer un aprovechamiento sostenible de recursos para evitar que se deforesten los bosques. Entonces, por ejemplo, no es tan fácil decir yo hago un proyecto RED y voy a recibir dinero, ¿no? El dinero no viene para el bolsillo de uno, ni para el bolsillo de Cernam, viene para invertir en conservación. Entonces uno tiene que hacer un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo hay varios componentes principales. Uno, el control y vigilancia, de conservar los espacios protegidos. Un segundo componente que tiene que ver con promover la gobernanza forestal de los bosques, y aquí tiene que ver con que la gente sepa sus derechos y sus deberes. Y también hacer un saneamiento físico legal de estas áreas o espacios en áreas naturales protegidas fuera. ¿Qué significa que tener el título de propiedad? Tener títulos de propiedad y tener la posesión de esos espacios para evitar que se invadan o que tengan algún problema de propiedad. Y un componente también bastante importante es el tema de promover actividades económicas sostenibles. De acuerdo. Eso debe estar incluido en este plan, en este proyecto RED que usted menciona. Y cuando yo vendo créditos de carbono o comercializo créditos de carbono, cuando se comercializan, el dinero viene para hacer todas estas actividades, ¿no? De acuerdo. O sea, este proyecto RED que presentan las comunidades indígenas, ¿a quién se lo presentan y cuál es el proceso? A ver, descríbalo. Ya. Dentro del sistema de áreas naturales protegidas todavía no contamos con un proyecto desarrollado por comunidades. Más bien hay dos iniciativas que se están promoviendo con apoyo de federaciones indígenas, ¿no? En este caso es para la Reserva Comunal Amaracaeri y para la Reserva Comunal El Sira, que definitivamente van a aportar a la gestión de estas áreas, donde sí tenemos ahora proyectos redes con ONGs, ¿no? De acuerdo. Y ellos se encargan de garantizarnos la conservación de estos espacios protegidos, ¿no? Y de promover estas actividades, ¿no? En control y vigilancia, por ejemplo, tienen que encargarse de
por ejemplo... ¿En dónde están, por ejemplo? Ubíqueme en el espacio, ¿no? Tenemos que estar ubicados donde tenemos están, 4 áreas naturales donde se están protegidas. aplicando los mecanismos de bono de carbono. A ver, Tenemos cuenten. 4 áreas naturales protegidas que son, en Madre de Dios está la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Baguaja-Sonene. Qué bacán. Tenemos el Bosque de Protección Alto Mayo, que es bastante conocido, Claro. ¿no? Y tenemos el Parque Nacional Cordillera Azul, que tiene más de 1 millón de hectáreas. ¿Y quiénes presentaron el proyecto RED? Ya. En Tambopata y Baguaja-Sonene trabajamos con la ONG AIDER, Ajá. ¿no? Es una ONG que trabaja años en Perú, es una ONG peruana. En Cordillera Azul trabajamos con la ONG CIMA, CIMA Cordillera Azul, también es una ONG peruana. Y en el Bosque de Protección Alto Mayo trabajamos con Conservación Internacional. ¿Qué cosa Es es? una ONG internacional, ¿no? Es un fondo que promueve la conservación. Y en este caso han asumido, cada una de estas ONGs, el reto de asumir la responsabilidad de ayudarnos en conservar estas. Ahora, me imagino que estos proyectos RED que usted menciona, que son necesarios de presentar para trabajar con este mecanismo de bono de carbono, incluyen estas áreas que usted mencionó en la primera parte de la entrevista, como ejes, ¿no? O sea, el ambiental, el económico y el social. Entonces trabajan con comunidades campesinas. Definitivamente. Indígenas, perdón, o campesinas. ¿Cómo es? Se trabaja con comunidades indígenas y se trabaja con población en general, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es que dentro de las áreas naturales protegidas tenemos recursos. Y lo que queremos es que estos recursos sigan siendo aprovechados y que las poblaciones que se benefician de estos recursos, por ejemplo, puede ser el tema de carbono o el tema de agua, sigan teniendo este recurso, ¿no? Entonces hay que trabajar, por ejemplo, promoviendo cultivos sostenibles, la agroforestería, ¿no? Por ejemplo, es uno de los temas. Se trabaja con comunidades. ¿Qué comunidad es la que está participando más? Usted... Ya. Actualmente estamos promoviendo el trabajo con comunidades cejas en Madre de Dios. Se está iniciando el trabajo con estas comunidades, las cuales están poco a poco entrando, por ejemplo, en el trabajo con agroforestería, ¿no? Pero es un trabajo que hay que hacer poco a poco con ellos, ¿no? Sí, es de paso lento, ¿no? Sí. Paso lento pero seguro. Sí, exactamente. Hasta el momento, este mecanismo de bono de carbono, ¿qué inversión ha significado, significa hasta el momento, en lo que va del año? Nosotros hemos autorizado como Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, parte del Estado, la comercialización de 2.54 millones de toneladas de créditos de carbono, ¿no? Toneladas de carbono, lo cual ha significado alrededor de 42 millones de soles que no ingresan al Estado, sino ingresan a estas áreas naturales protegidas para su gestión. Que usted me ha mencionado y que justamente sirve para conservarlas. Exactamente. Ahora, el Perú es el único en la región que utiliza este mecanismo de bono de carbono. ¿Hay otro que puede ser un ejemplo, un referente para el país? Nosotros estamos orgullosos de ser líderes en Latinoamérica en este tema. Hemos sido innovadores en este tema en áreas naturales protegidas, ¿no? Como Ministerio del Ambiente hemos sido los primeros, ¿no? Y existen también iniciativas fuera de áreas naturales protegidas en algunas concesiones. Se está promoviendo también algunos predios privados, por ejemplo en San Martín, ¿no? Con agricultores, y en algunas concesiones también, ¿no? ¿Y cuál va a ser la participación del CERNAM justamente en este tema, ahora que el evento de la COP20 arranca ahorita el 1 de diciembre? Bueno, nuestra participación la consideramos bastante importante porque vamos a mostrar las diversas estrategias, entre ellas el desarrollar proyectos de reducción de emisiones, pero sobre todo demostrar que la conservación no es un costo, sino es una inversión. Porque eso es lo que tenemos que tener claro todos. Claro, la conservación no es un costo, es una inversión. Y es lo que dice, nos siempre recuerda el jefe del CERNAM, el doctor Pedro Gamboa, de que como Estado tenemos que invertir. Tenemos que invertir porque la naturaleza nos devuelve lo que... Gratamente lo que protegemos. Davis, ha sido un gusto conocerlo, es un joven funcionario del Estado. Me encanta que haya empezado su vida de trabajo justamente como guardaparque. Y nosotros culminamos el tema de hoy y el programa de hoy, Incluir para Crecer, que fue Carbono para la Inclusión, con esta reflexión, que lo que se protege no es carbono solamente, ¿no? Se protege la vida.
se protege la biodiversidad, se protegen conocimientos de nuestras comunidades indígenas vastas en saber cómo proteger los árboles, las aves, los ríos. Esto fue el programa Incluir para Crecer, el único programa de la televisión que informa sobre las acciones sociales del Estado. Hasta la próxima. Y sigan conectados con el canal online porque ya viene Fabián Bayas en Antena Internacional. Hasta la próxima.